La marca que reveló un imperio. El hierro quemó su piel como un beso del infierno. La esclava, cuyo nombre real había sido borrado por los grilletes, se mordió el labio hasta sangrar para no gritar. No era la primera vez que la hoja al rojo vivo había grabado su destino en su carne, pero esta marca era diferente. Ni una S de sirviente ni una P de propiedad. Era un símbolo extraño grabado apresuradamente por el capitán del barco de esclavos, un hombre cuyos ojos brillaban con algo más que crueldad, miedo. Ella no lo sabía, pero aquel hierro había temblado en sus manos. Años más tarde, en las dependencias de esclavos de una granja en el interior de Brasil, la mujer de ahora llamada solo Isa lavó la espalda ensangrentada de un compañero cautivo a la luz de una antorcha. Los surcos de las pestañas formaban un mapa de dolor, pero fue cuando el agua corrió sobre sus propias cicatrices que lo vio. Las líneas no fueron aleatorias. El símbolo del barco sumado a las marcas de otros cautivos, formaba algo más grande, un camino. No cualquier camino. Las cicatrices al unirse, revelaron el recorrido de un tesoro que los portugueses habían enterrado en las entrañas de la colonia incluso antes de que la corona española lo codiciara. Oro, plata, esmeraldas, pero no fue la riqueza lo que hizo que los ojos de Isa ardieran. Era libertad. Porque entre las líneas, escondido como una semilla bajo la tierra, estaba el nombre de un puerto. Un puerto donde anclaban en secreto barcos abolicionistas ingleses, intercambiando armas por almas. No necesitaba convencer a nadie. Los murmullos se extendieron como fuego en el cañaveral. Por la noche, mientras los amos dormían, ebrios de vino y poder, las manos callosas de los esclavos trazaban en el suelo el mismo mapa que Isa llevaba a la espalda. No hubo palabras. No eran necesarios. La esperanza cuando nace no necesita voz, palpita en las muñecas, en los ojos, en el sudor que gotea mientras se cava un túnel bajo la casa grande. El plan era sencillo, seguir las cicatrices hasta el oro, utilizar una parte para sobornar a un capitán inglés y el resto para comprar la libertad de quienes no pudieran escapar. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La noche de su huida, cuando la luna estaba alta y el aire olía a tierra mojada, encontraron algo más que barriles de metales preciosos. Encontraron documentos. Cartas amarillentas firmadas por gobernadores, mapas de rutas secretas, prueba de que la riqueza de Brasil no solo fue robada a los esclavos, sino también a la corona. Esos papeles valían más que todo el oro del mundo. Valían un imperio. Isa no dudó. Mientras los demás debatían si debían llevarse lo suficiente para comprar su libertad, ella prendió fuego a un barril de pólvora y lo arrojó contra los archivos. Las llamas devoraron la evidencia, iluminando el bosque como una señal. No sería el oro el que los liberaría. Sería un caos. Cuando las campanas de la granja empezaron a sonar, avisando de fuga, los esclavos ya estaban a kilómetros de distancia, dispersándose como hormigas por el bosque. Algunos fueron capturados. Otros muertos. Pero Isa llegó al puerto. Y cuando el capitán inglés vio las cicatrices en su espalda, el mapa que ahora era también una frase, no pidió oro. Pidió las coordenadas del incendio. Porque una cosa era robar un barco de esclavos. Otra, mucho más rentable, era hundir un imperio. Y así, la marca que debería haberla condenado se convirtió en la llave que sacudió un continente. Las cicatrices de Isa no eran solo un camino hacia la libertad. Eran una prueba de que incluso el acero, cuando se presiona contra la piel adecuada, puede doblegarse ante la voluntad de aquellos que se niegan a ser quebrantados. La noche en que el Black Dawn zarpó del puerto de Lagos era una noche sin luna, pero el mar ardía. No por el fuego sino por la promesa que llevaba en las entrañas del barco. Isa no miró hacia atrás aunque sabía que la costa africana, ahora una oscura mancha en el horizonte, todavía sangraba con los gritos de aquellos que no habían logrado escapar. El capitán inglés, un hombre de ojos claros y manos que parecían diseñadas más para accionar cañones que para sostener timones, no era un abolicionista. Era un oportunista. Y Isa ya había aprendido que los oportunistas eran los aliados más peligrosos, porque su lealtad solo duraba hasta el siguiente acuerdo. Pero ella no necesitaba lealtad. Necesitaba pólvora. El mapa que llevaba en la espalda, esas líneas cruzadas que los capataces habían grabado con un hierro candente, no conducían al tesoro. Condujo a algo mucho más valioso, el depósito de armas de la Compañía de las Indias Occidentales, escondido en las entrañas de una fortaleza en el Mina,
donde los cañones que supuestamente debían proteger el comercio de esclavos ahora se pudren bajo la sal y el abandono. Los ingleses no lo sabían. Tampoco los holandeses, dueños de la fortaleza. Solo Isa conocía el secreto que guardaba su propio cuerpo, porque había sido ella quien había oído, años antes, al capitán general borracho murmurar sobre el arsenal que podía quemar África mientras su látigo dibujaba líneas en su espalda. ¿Estás seguro de que no cambiaron su ruta?, preguntó Inglis, pasando sus dedos por el mapa de papel que Isa había dibujado con carboncillo y memoria. El dibujo era tosco, pero las coordenadas no. No cambian nada, respondió sintiendo el peso de la daga que le había robado al capataz antes de huir. Los hombres blancos creen que el mundo gira en torno a ellos. Así que nunca mires atrás. Inglis rió, un sonido gutural que no llegó a sus ojos. ¿Y tú, Isa? ¿Qué ganas con esto? Ella no respondió. No era necesario. La respuesta estaba en las manos callosas de los otros 10 fugitivos que ahora tripulaban el Amanecer Negro, hombres y mujeres que, como ella, habían sido marcados por el hierro y el hambre. Fue en la forma en que miraban el horizonte como si pudieran ver, más allá de las olas, el contorno de una tierra que aún no existía, pero que ellos darían a luz. 3 días después, la fortaleza de Elmina apareció como una sombra contra el cielo anaranjado del atardecer. Las paredes, alguna vez imponentes, ahora mostraban grietas, no en los ladrillos, sino en la disciplina. Los soldados holandeses, acostumbrados a una paz comprada con sangre ajena, no esperaban un ataque desde el mar. Mucho menos un barco que enarbolaba bandera inglesa, pero llevaba en bodega una tripulación que hablaba yoruba, kimbundu y fula, y que conocía cada curva de la costa mejor que los propios cartógrafos europeos. Cuando el primer cañón de Blackdown rugió, no fue contra las paredes. Fue contra el polvorín. La explosión iluminó la noche como un segundo sol. Los gritos de los holandeses se mezclaron con el rugido de los muros que se derrumbaban, e Isa, con el puñal entre los dientes, fue la primera en saltar al agua turbia del puerto. Los demás los siguieron impulsados por algo que no era coraje sino un hambre ancestral, la misma que los había mantenido con vida en las bodegas de los barcos, la misma que ahora los impulsaba hacia adelante, incluso mientras las balas silbaban como mosquitos furiosos. Dentro de la fortaleza, entre los escombros, encontraron no solo las armas, sino también los libros. Registros de ruta, nombres de capitanes, fechas de embarque. Inglis, hasta entonces solo había pensado en vender los cañones al mejor postor, encontró en sus ojos brillar una nueva posibilidad. Esto de aquí, murmuró hojeando un libro encuadernado en cuero, es el mapa de todo el tráfico. Si destruimos esto. No es si, interrumpió Isa, arrebatándole el libro de las manos. Fue entonces cuando. No tenía ninguna intención de negociar. Ni con él ni con nadie. Los libros estaban amontonados en el centro del patio, rociados con aceite de ballena. Cuando les arrojaron la primera antorcha, las llamas se elevaron tan alto que parecían querer lamer las estrellas. Inglis vio por primera vez algo más que cálculo en su rostro. Fue miedo. No entiendes lo que estás haciendo, dijo con voz ronca. Sin estos registros el comercio se detiene. Y cuando el comercio se detenga. El mundo cambia, añadió Isa sin quitar la vista del fuego. Sabía que no sería tan simple. Que los imperios no caerían en una sola noche de llamas, que la esclavitud no moriría solo porque algunos papeles se convirtieran en cenizas. Pero también supe que en ese momento, en ese lugar, algo se había roto para siempre. Y que a partir de ahora, todo barco que zarpara de África tendría que mirar por encima del hombro, porque el mar ya no les pertenecía solo a ellos. Cuando el Amanecer Negro zarpó, esta vez rumbo al Caribe, no había solo armas y pólvora. Contenía una historia que nadie había escrito todavía. E Isa, parada en la proa, sintió el viento salado secar las lágrimas que no lloraba. Porque llorar era cosa del pasado. Ahora era el momento de quemar. El Amanecer Negro atravesó las aguas como una espada, con su dosel negro hinchado por el viento que venía del este. No había ninguna bandera ondeando en el palo mayor, no en ese viaje. La tripulación sabía que a partir de ahora, su bandera sería el silencio, su insignia, la ausencia de huella. Los barcos mercantes que se cruzaran en su camino no verían piratas, sino sombras. Y las sombras no dejaron testigos. Isa agarró el fragmento de
Un mapa, dibujado al carboncillo sobre piel de cabra. No era una hoja de ruta hacia los tesoros, era peor. Mostraba las rutas de los tumbeiros, los puntos de encuentro donde los barcos negreros se reabastecían antes de cruzar el Atlántico con sus cargas de carne humana. Cada marca en el papel era una cicatriz en el mundo y ella juró abrirlas todas. Capitán. La voz de Kofi la hizo darse la vuelta. El hombre alto como un baobab, llevaba en su espalda las marcas de un látigo que nunca más volvería a morder su piel. Entre sus gruesos dedos sostenía un trozo de metal retorcido, todavía caliente. Encontré esto entre los escombros del almacén. Un sello. Pertenecía a la Compañía de la India. Isa no necesitó tocar el objeto para saber lo que significaba. La compañía no era solo un nombre, era una hidra, una red de oro y sangre que se extendía desde Londres hasta Calcuta, desde Luanda hasta Charleston. Quemar un almacén fue un dolor de cabeza. Pero los rasguños duelen. Y les dolía más cuando se contagiaban. Tíralo al mar, ordenó. Kofi vaciló. ¿No es eso una prueba? No podemos usarlo para. Las pruebas son para los tribunales. Y los tribunales son para hombres que creen en las leyes. Isa señaló el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse como un barco que se hunde. No somos hombres. Y el mar no tiene leyes. El metal se hundió con un ruido sordo, arrastrado por las olas que golpeaban el casco del amanecer negro. No habría ningún registro de eso. No habría juicio. Solo la memoria y la memoria, Isa sabía, era la única justicia que no podía comprarse ni borrarse. Esa noche, mientras la tripulación se reunía en cubierta para compartir ron e historias que no eran solo suyas, Isa subió a la cofa del Cuervo con una botella y un puñal. No para mirar el horizonte, sino para escuchar. Porque el viento traía cosas que los ojos no podían ver, los gritos ahogados de los niños en los sótanos lejanos, el chasquido de las cuerdas en las orcas vacías, las risas gordas de los comerciantes que contaban monedas que olían a alquitrán y a sudor. Tomó un sorbo y sintió el fuego del ron arder como una promesa. Luego clavó la hoja en el mástil, justo en el centro de una marca hecha allí hace años, una X tosca, casi borrada por el tiempo. Para ti, madre, murmuró. No fue una oración. Fue una advertencia. Abajo el mar respondió con un largo gruñido, como si las olas tuvieran nombres de aquellos que habían sido tragados por ellas. Y de repente Isa supo, no estaban solos. No en ese viaje. Había algo en el aire, una electricidad que hacía que se te erizaran los pelos de los brazos, que hacía que los hombres de cubierta se quedaran en silencio de repente, mirando al vacío con los ojos muy abiertos. Capitán, llamó Ezinma, su voz tan baja que casi se perdió en el viento. Tiene luces. Isa descendió con agilidad felina, sus dedos ya apretados alrededor de la pistola que siempre llevaba en su cinturón. No eran antorchas. No eran faroles de barco. Eran puntos verdes temblorosos, como luciérnagas atrapadas bajo el agua. Pero las luciérnagas no brillaban así. Y no se movían en formación. Todos a los cañones, ordenó, aunque sabía que los cañones no servían para lo que se avecinaba. El mar se detuvo. No hubo olas. No había corriente. El agua se volvió suave como el cristal, reflejando la luna llena como un espejo roto. Y entonces desde el fondo surgieron siluetas. Primero uno. Luego dos. Luego decenas. Cuerpos que emergen de la oscuridad, pieles brillantes como el aceite, cabellos largos como algas flotando alrededor de rostros sin aliento. Sus ojos, cuando había ojos, eran agujeros negros, tan profundos como pozos sin fondo. Y sus manos, juntas, empujaron algo hacia la superficie. Un barco. No es un desastre. No es un caparazón podrido. Un barco entero con las velas rotas como mortajas y la madera cubierta por una costra de coral y conchas. Y en el mástil mayor, una bandera que no debería existir, el símbolo de un reino africano desaparecido hace mucho tiempo, tejido en oro y púrpura, aún intacto a pesar de siglos bajo el agua. El ojo de Oya, susurró uno de los hombres, haciendo la señal de la cruz con dedos temblorosos. Dicen que él solo hunde cualquier barco que se atreva a seguirlo. Isa no creía en leyendas. Pero tampoco creía que los muertos pudieran caminar sobre el agua. Una de las figuras, una mujer por lo que se podía adivinar,
extendió su brazo hacia Blackdown. Su voz, cuando hablaba, no era un sonido sino una vibración dentro de los huesos, un recuerdo de gritos que nunca habían sido escuchados. «¿Quemaste los papeles?» No fue una pregunta. Pero el mar guarda lo que el fuego olvida. Isa no retrocedió. No había ningún lugar al que retirarse. Nosotros no. No olvidamos nada, respondió con voz firme a pesar de que su corazón latía como un tambor de guerra. La mujer, si era mujer, sonrió. O tal vez era solo el agua moviéndose donde debería haber labios. Entonces ven. Señaló el barco fantasma, cuyas cubiertas ahora estaban llenas de figuras como ella, todos mirando al amanecer negro con la misma hambre silenciosa. Hay trabajo por hacer. E Isa entendió. No eran fantasmas. Eran supervivientes. Y el mar, al fin y al cabo, les pertenecía. El amanecer negro crujió cuando las primeras oleadas de medusas tocaron su casco, no como líquido, sino como dedos, cientos de ellas, frías e implacables, arrastrándose por la madera envejecida. Isa sintió que el barco se estremecía, no de miedo, sino de reconocimiento. El mar no los ahogaría. El mar los llamó. Las figuras en la cubierta del barco fantasma no eran sombras. Eran cuerpos traslúcidos, tejidos con agua salada y recuerdos, cuyos contornos parpadeaban como llamas bajo la superficie. Algunos todavía vestían uniformes andrajosos, otros tenían las marcas de las corrientes que hacía mucho tiempo deberían haberse disuelto en el fondo del océano. Sus ojos cuando existieron eran pozos profundos, reflejando no la luz de las estrellas, sino el resplandor fosforescente de las cosas que esconde el abismo. No están aquí para matarnos, murmuró Kael, el artillero, con los dedos alrededor de las correas de las armas que ahora parecían inútiles. Su voz era áspera, pero no por miedo. De comprensión. Están aquí para utilizarnos. Isa no respondió. No era necesario. Todos a bordo sintieron lo mismo, la presión del océano aumentaba, no contra ellos, sino a través de ellos. El Blackdown ya no era un barco. Fue una herramienta. Una espada que se forja en las profundidades. La mujer, o lo que fuera, le tendió la mano. No para tocar, sino para mostrar. Y entonces Isa lo vio. No eran solo supervivientes. Fueron testigos. El mar no olvida nada. Tampoco los barcos hundidos con sus cargamentos de esclavos. Ni los cadáveres tirados al fondo con piedras en los bolsillos. Ni siquiera los gritos ahogados por las olas. Todo eso seguía ahí, grabado en la corriente, en las conchas, en los huesos blanqueados que el tiempo no se había atrevido a borrar. «Quemaste los papeles», repitió la mujer, y esta vez su voz era un coro, miles de gargantas desgarrando la superficie al unísono. «Pero las aguas guardan nombres». Y entonces Isa entendió el trabajo. No fue venganza. Fue justicia. El amanecer negro ya no navegaría solo. Llevaría a los olvidados. Y juntos harían que el océano recordara. Las velas, una vez rotas y hechas jirones, de repente se hincharon, no con el viento, sino con algo más viejo. El barco avanzó cortando las olas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, mientras las figuras del agua subían a bordo, no como invasores sino como tripulación. Sus dedos se fundieron en la madera, sus voces se mezclaron con el crujido del mástil, sus miradas fijas en el horizonte como faros. ¿A dónde vamos?, preguntó Dain, el timonel, con las manos temblando no de miedo sino de determinación. La mujer, ahora una con el mar, volvió a sonreír. Esta vez no hubo dudas. Era la sonrisa de un cazador. Donde siempre deberíamos haber ido, dijo. Hogar. Y el amanecer negro giró su proa hacia el este, donde las aguas eran más oscuras y los recuerdos más nítidos. Donde todavía dormían, ignorantes, los puertos que alguna vez se lucraron con el sufrimiento. Donde los archivos quemados no fueron el final, sino solo el comienzo. El mar les pertenecía. Y ahora pertenecían al mar.